Señores estudiantes del Colegio Técnico Villanueva, muy buenos días. Me da un gusto saludarles nuevamente y en especial a ustedes jóvenes de noveno de básica. En esta oportunidad vamos a seguir el estudio del módulo de motores universales que corresponde ya a este segundo quimestre. El tema que vamos a analizar es el motor universal. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conocer qué es un motor universal y cuáles son las partes componentes de esta máquina con el fin de ampliar los conocimientos de cada uno de los integrantes del curso. Ese es el objetivo que tenemos para cada uno de ustedes, que conozcan esta máquina y sepan todo lo que necesitan para poder aprobar este módulo. Ahora, el motor monofásico universal es un tipo de motor eléctrico que puede funcionar tanto con corriente continua como con corriente alterna. Aquí en la parte inferior ustedes pueden observar un esquema de un motor de tipo universal. En la parte circular es el inductor o el inducido y las bobinas que están acá conectadas son las bobinas de campo que en este caso están conectadas en serie. Ese es un esquema básico y elemental de un motor serie universal. Ahora, ¿cuáles son las partes? Las partes de este motor yo las clasifico en dos grupos, las partes fijas y las partes móviles. Aquí tenemos todo un conjunto de las partes en este gráfico. Les voy a indicar cuáles son las partes móviles. Acá en la parte en la parte inferior izquierda, donde estoy señalando con el cursor, tenemos el estator, donde se ubican las bobinas. En este caso, el motor universal siempre tiene dos bobinas. ¿Sí? Aquí está la una bobina, acá la otra bobina. Todo esto es un conjunto de chapas, o también se le conoce como zapata polar o estator. ¿Sí? Esta es la parte fija de la máquina. Acá tenemos toda esta parte que acabo de señalar, es la parte móvil, que es el rotor. Este rotor está compuesto asimismo de varias partes, les voy a señalar. Este que señalo es el eje de todo el rotor. Aquí tenemos asimismo un grupo de chapas que forman las ranuras donde se alojan las bobinas de este inducido. Acá tenemos otra parte fundamental que es el colector de delgas. ¿Sí? Son láminas de cobre que están alojadas en un cilindro circular y acoplado a este eje del inducido. Cada una de estas delgas están separadas entre sí, no tienen ningún contacto con cada una con la otra. Otra parte que está alojado en este caso, en este rotor, es el ventilador. Miren, todo es el ventilador acoplado al eje del rotor. En otro tipo de máquinas hay ventiladores que están puestos de diferente manera, no están en la misma ubicación que tenemos aquí en el gráfico que les estoy indicando, ¿sí? Hay otra posición. Ya, otra parte fundamental de esta máquina, dentro de las partes estáticas, está aquí el portacarbones y los carbones. Mire, aquí de aquí es el portacarbones o portaescobillas, ¿sí? Aquí tenemos la escobilla, que usted sabe que esta escobilla es de un material que se conoce como carbón, ¿sí? Aquí tenemos también otra parte importante que es parte del carbón, que son los resortes que tienen la función de empujar hacia el exterior para que tenga el contacto el carbón con el colector de delgas. Sí, también otra parte importante que podemos observar aquí dentro de este gráfico es el interruptor. En el lado izquierdo superior podemos observar nosotros el interruptor, que en este caso nos sirve para poder encender o apagar la máquina, ¿sí? También aquí podemos observar el cable de alimentación, el que estoy señalando de color negro es el cable de alimentación que se conecta a la red de distribución eléctrica. Miren, aquí tenemos una parte también que es una parte fija de la máquina que está con el nombre de buje. Nosotros también a esto le conocemos con el nombre de bocín. ¿Cuál es la función de este elemento? Es sujetar el eje del motor y el eje del rotor y tenerlo siempre fijo en una misma posición. Esa es la función. Acá tenemos otra parte que quiero mostrarles, es el otro
carbón y el otro porta escobillas, ¿no? Porque cada motor universal, en este caso, va a tener siempre dos carbones y dos porta escobillas. Miren, como pueden observar, aquí ya les he mostrado cuáles son las partes fundamentales del motor universal. Obviamente que en diferentes tipos de máquinas que se aplica este tipo de motor va a haber una variación en forma y tamaño dependiendo en la máquina que se está utilizando. Vamos a continuar. Ahora, algo fundamental que nosotros debemos conocer sobre estas máquinas es lo siguiente. Aquí indica el menor número de espiras en el inductor con el fin de no saturar magnéticamente su núcleo y disminuir así las pérdidas por corrientes de Foucault y por histéresis, aumentando la intensidad de la corriente y por lo tanto el par motor y mejora el factor de potencia. Mayor número de espiras en el inducido para compensar y la disminución del flujo debido al menor número de espiras del inductor. Mire, aquí nosotros nos está hablando de algo muy importante. Dice, mayor número de espiras en el inductor, en el inducido. El elemento que estoy enseñando aquí en el gráfico es el inducido, o sea que nos quiere decir que tiene un mayor número de espiras a diferencia del inductor que está acá. Sí, hay una diferencia que es muy importante para este tipo de máquinas. Aquí tenemos las principales características de este tipo de motor. Una de ellas son el funcionamiento con corriente alterna y con corriente directa. O sea que este motor puede funcionar con estos dos tipos de corriente, ya sea corriente continua o corriente alterna. No hay ningún inconveniente en cualquiera de las dos corrientes puede funcionar. Posee un par de arranque muy elevado, es decir, al momento que se enciende la máquina, arranca con fuerza y mucha velocidad. Otra condición también, otra principal característica es la velocidad, que es directamente proporcional a la corriente. Es decir, si la máquina tiene una corriente más elevada, la velocidad de igual manera va a ser mayor. A eso que se refiere con proporcional, ¿no? Asimismo nos indica que se utiliza en herramientas manuales o electrodomésticos. Anteriormente, en el gráfico anterior, yo ya les indiqué el esquema general, pero aquí nos está indicando dónde se utiliza especialmente este tipo de motores, en electrodomésticos y en herramientas manuales. Ustedes más adelante van a ver, yo les voy a nombrar ahorita algunos de los electrodomésticos que se utiliza, principalmente en las licuadoras, se utiliza en herramientas como las amoladoras, los taladros manuales. Esas son una de las herramientas que son parte del motor universal. Para invertir el sentido de rotación, dice que se invierte el sentido de la corriente en cualquiera de los dos bobinados. Es decir, nosotros para cambiar el sentido de giro del motor, nosotros simplemente tenemos que cambiar la polaridad de la corriente y este motor va a comenzar a girar en el otro sentido. Ahora tenemos unas características de funcionamiento. ¿Cuáles serán ellas? En corriente alterna se comporta de manera semejante a un motor serie de corriente continua. Entonces, hablábamos anteriormente que puede funcionar con corriente continua y con corriente alterna. Entonces, es muy sencillo este motor. Dice que es similar al motor serie de corriente continua. El motor que yo les enseñé anteriormente igual tenía simplemente dos bobinas y el inducido conectados uno a continuación del otro. Esto significa conectar en serie, ¿no? Uno a continuación del otro. En este caso había dos polos, dos resistencias o dos grupos de bobinas conectados en serie con el inducido. Ahora dice, menor potencia en corriente alterna que en corriente continua, debido a que la alterna, el par es pulsatorio. Entonces, miren aquí, la corriente alterna tiene menor potencia. En este caso, tiene menor potencia el motor de corriente continua. Sí, por esta actividad que funciona el motor en corriente alterna. Ahora, acá también tenemos, dice, mayor chispeo en las escobillas cuando funciona en corriente alterna, debido a que las bobinas del inducido están atravesando por un flujo alterno. En este caso, ustedes han podido observar cuando utilizamos una herramienta que es muy común utilizar en el taller, como es el taladro de mano, se ha podido observar que hay un gran
una gran concentración de chisporoteo en las escobillas, cuando hacen contacto con el colector. Entonces, eso es una de las características que se puede observar en la máquina. Sí, es normal hasta cierto punto. Ya cuando ese chisporoteo es más grande, ahí ya determina que está fallando alguna bobina, ya sea dentro del inducido o dentro del campo estático o del estator. Entonces nosotros tenemos que realizar la revisión para determinar cuál es la falla. Pero eso, como eso digo que se considera normal hasta un cierto punto el chisporoteo de estas máquinas. Aquí tenemos en la parte inferior, tenemos dos, dos máquinas que utilizan este tipo de motor. En la parte izquierda podemos observar un taladro de mano que tiene su motor universal en la parte interna y acá un electrodoméstico como una licuadora que tiene prácticamente también un motor universal. Obviamente dentro de las partes que se puede observar no son similares, ¿no? Por la parte exterior, pero en la parte interior tienen asimismo todas las partes que anteriormente mencioné en otra diapositiva, pero hay una diferencia solamente en posiciones y partes componentes para cada elemento. Vamos a continuar. Ahora, entre las ventajas de estos motores debemos contar con estas. Dice que pueden construirse para cualquier velocidad de giro y resulta fácil conseguir grandes velocidades, cosa que no se puede conseguir en otros motores de corriente alterna. Entonces, miren, nosotros podemos construir un motor para un tipo de velocidad. Sí, simplemente tenemos que tomar en consideración una característica fundamental que pusimos anteriormente, que era a mayor número de corriente, mayor número de velocidad. Entonces, eso por favor hay que tomar en cuenta en este tipo de máquinas. El funcionamiento es indistintamente tanto en corriente continua o corriente alterna. Eso de igual manera es una característica fundamental que usted nunca debe olvidarse, que puede funcionar en corriente continua como corriente alterna. Para regular la velocidad de giro, basta con conectar un reóstato. Este elemento que usted está viendo acá, que acabé de nombrar, el reóstato, y estoy señalando, usted en el módulo anterior de electrónica ya analizó, es parecido a, o mejor dicho, es similar a una resistencia, sino que vamos a poder regular la intensidad de la resistencia y con eso vamos a regular también la intensidad de corriente que pasa a la máquina. Por eso es que nosotros vamos a poder regular la velocidad de giro de la máquina. Entonces simplemente conectamos este reóstato a la máquina y podemos regular la velocidad que va a girar. Ustedes han de haber utilizado alguna vez la licuadora, tiene un elemento que nos permite regular la velocidad, pero no es como el reóstato que se acaba de nombrar. Ahí simplemente se está quitando el sentido de giro o se está reduciendo el sentido de giro, perdón, se está reduciendo el paso de corriente por determinadas bobinas y por eso se aumenta o se disminuye la velocidad. Entonces eso por favor hay que tomar en cuenta. Este aparato, el reóstato, no es lo mismo a los elementos que controlan la velocidad de la licuadora. Sí, este es un elemento resistivo, se opone al paso de la corriente y al disminuir el paso de la corriente y hace que la velocidad del motor se reduzca. Continuamos. Ahora veamos una de las desventajas de los motores. Hay algunas, ¿no? Pero yo he tomado las más importantes que creo que ustedes deben conocer, entre las cuales tenemos que contiene elementos delicados que requieren una revisión periódica. Miren, yo acá en la parte inferior de la imagen he colocado estos elementos que ya nombré, que son los carbones o escobillas. Estos elementos son los que mayormente tienen desgaste en este tipo de máquinas. Por eso es que nosotros como técnicos tenemos que estar pendientes para poder realizar una revisión periódica de estos elementos y poder cambiar antes de que la máquina pueda sufrir un daño más grave, porque ustedes conocen que esta escobilla, esta parte que señalo es carbón, pero acá dentro, en la parte interior, casi en el inicio, donde se acopla con el resorte, tiene una parte metálica. Si esa parte metálica se acopla o tiene contacto con el colector, va a dañar ese elemento, complicando más el funcionamiento de la máquina. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar pendientes de estos elementos principalmente que sufren desgaste. Obviamente que de acuerdo a lo que utilicemos la máquina, va a desgastarse estos elementos.
Hay que tomar en cuenta también esa situación. Ahora, como segundo punto dice, el contacto deslizante entre colector y escobillas produce chispas que pueden perturbar el funcionamiento. Ya indicaba que al tener el contacto estas escobillas con el colector, se produce unas chispas, pero hasta cierto punto es normal. Cuando se produce unas chispas ya de manera exagerada, ya hay algún problema que nos indica que debemos revisar ese tipo de máquina, pero hasta cierto punto normal. Por causa de la gran velocidad de giro, estos motores son algo ruidosos, la mayoría de estas máquinas, ustedes han de haber escuchado que son ruidosos. Una licuadora, una moladora, un taladro tienen un sonido bien fuerte debido a los componentes y al tipo de elementos que lo componen. Entonces, esa es una de las desventajas que tienen este tipo de máquinas y creo que son las más importantes que hay que considerar cuando nosotros estemos utilizando o observando el funcionamiento de estas máquinas. Ahora, jóvenes, tenemos nosotros algunas actividades que realizar de acuerdo a lo que se ha planificado. Primero, yo les estaría solicitando que revisen las actividades que se envían por la plataforma. Una de las actividades es enviar una hoja de trabajo en las cuales ustedes pueden observar un poco de contenido que les va a servir como apoyo para realizar este trabajo. Y de igual manera, les solicito que por favor revisen los links que se les envía para que ustedes puedan observar otros videos o otros tutoriales que les van a permitir fortalecer los conocimientos sobre este tema que acabo de dar. Es importante, por favor, que usted vea esos videos para complementar el estudio de este tipo de temas que estamos mandando. Ahora, la otra actividad que se está solicitando en este caso es sacar una lista de las partes que sufren desgaste y también dibujar. Entonces, usted tiene que realizar este trabajo en el cuaderno o en unas hojas y por favor puede enviar a la plataforma. Importante, acá en el último punto dice enviar la tarea por la plataforma. Ustedes saben que estamos dando prioridad a recibir los trabajos por la plataforma que nosotros manejamos en la institución, que es el SAI y el aula virtual. Pero de igual manera, si ya no se puede por alguna circunstancia en especial y conversando con mi persona, ustedes también pueden enviar la actividad vía WhatsApp en el grupo que tenemos de trabajo. Sin más, señores estudiantes, les quiero agradecer por la atención prestada a este video que hemos realizado con el fin de que usted siga estudiando las materias que le corresponde a este año. Y por favor, nada más, nuevamente recordarles que envíen todas las tareas y cualquier consulta la realizaremos en la hora de clases que tenemos virtual en la semana que viene. Nada más agradecerles otra vez y por favor, cuídense y cuiden a la familia. Muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad.